Esto es del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez desde Los Ángeles. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú qué tal? ¿Cómo está Muy bien, todo? muy bien. Aquí eh, arrancando la semana después de la celebración de los 2 días de independencia, ¿no? Venezuela y los Estados Unidos. Que Sí, siempre me ha señor, llamado la atención que coinciden. Bueno, no coinciden, pero que están uno detrás del otro. uno detrás del otro, sí. Y en este momento en Venezuela estamos bastante detrás en términos de independencia, pero bueno, se recuperará algún día. Algún día, exactamente, ojalá. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fernando? Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que diariamente nos acecha, como personas que consumimos información, que son las noticias falsas, la desinformación, la posverdad, todos estos fenómenos que quizás siempre han existido, pero que se han acentuado enormemente en los últimos años. Y bueno, yo creo que ahí hay mucho que hablar y quizá este sea el primer programa que hagamos al respecto, porque yo creo que de esto hay mucho que hablar y no nos va a dar tiempo en el espacio de un solo programa, ¿no? Exacto. Cuéntame, entonces arranca tú, danos un marco de referencia sobre el tema. Ok, fíjate, las noticias, como te digo, las noticias falsas, las llamadas fake news, siempre han existido a lo largo de toda la historia humana incluso, ¿no? Y sobre todo con la creación el surgimiento de la prensa, pues se hicieron cada vez más, más comunes, ¿no? Uh -huh. Pero las noticias falsas como un tópico de primera plana, de primera línea, que tenga una influencia incluso en la geopolítica o en la política interna de los países, no es tan antiguo, es más bien sorprendentemente reciente. Fíjate que yo hice una investigación en el año 2017 la hice, ¿no? Haciendo un análisis del año 2016, que fue el año de la campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y me encuentro con que antes de mediados del año 2016, el tópico fake news no tenía prácticamente ninguna presencia ni en los buscadores ni en los medios. Era una cosa que eventualmente salía, en algún caso muy puntual, pero las fake news o las noticias falsas como tópico de discusión, como asunto importante en los medios, en la política y en la opinión pública, no existía. No, no, eso no era un tópico, no era nada que le preocupara a nadie. O sea que las fake news como tópico empezaron a mediados del año 2016 en la campaña electoral de presidencial que tuvimos, ¿no? Es curioso y después que hemos visto el desarrollo de este fenómeno, entonces nos damos cuenta que no es tan curioso, porque tenía toda una intencionalidad el crecimiento de las noticias falsas, ¿no? Fíjate que un estudio que yo hice en Google Trends, que te va diciendo cuál es la frecuencia de las búsquedas, nos dice que las noticias falsas empiezan a despegar más o menos hacia noviembre, perdón, después de septiembre. Después de septiembre de 2016 es que las noticias falsas empiezan a aparecer en la prensa con mucha frecuencia. Empiezan a aparecer noticias falsas que vienen de todas partes, o que no se sabe de dónde vienen, perdón, aunque después se determinó que venían fundamentalmente de otros países, y países en la órbita rusa sobre todo. Países aledaños a Rusia en Europa Oriental, las antiguas países satélites de la Unión Soviética. Bueno, de ahí venía la información, ¿no? La información es falsa, además de otros países, pues de México, de Cuba, de Venezuela también vinieron muchas, por cierto. Esos laboratorios están esencialmente en países que son aliados rusos y chinos, ¿no? Entonces, mira, subió enormemente. Hay algunas vamos a decirlo,
milestones, ¿no? Como noticias claves, importantes, como por ejemplo la noticia falsa acerca del supuesto apoyo que le había dado el Papa a Donald Trump, que eso ocurrió en noviembre de 2016. Esa noticia es la que impulsó el frenesí de las noticias falsas. Esa fue la primera noticia falsa de alto perfil que se distribuyó masivamente en el país. Luego, bueno, empezaron el bombardeo de noticias falsas de un lado a otro, pues. Por ejemplo, aquel asunto del Obamacare de Trump, está Riley ladrando, no está de acuerdo. Pero bueno, él es también, a veces le mete a las noticias falsas cuando ladra y lo que quiere es comer. Entonces bueno, digamos que a partir de entonces, eso nos agarró fuera de base, como decimos, ¿no? Nos agarró un poco descuidados, ¿no? A los periodistas, a los analistas, a los políticos mismos, y las noticias falsas empezaron a meterse por todas las avenidas, por todas las calles de la opinión pública, por supuesto, impulsados indudablemente por Internet, que es la vía más fácil y más ubicua para compartir, no solo para producirlas, sino para viralizarlas. Entonces, yo diría que el año 2016 es que empieza realmente la posverdad y todos estos fenómenos de fake news, de desinformación como un tópico importante geopolítico, empieza en el 2016. Ahora, una cosa también interesante es que precisamente a partir del 2016 la confianza en la prensa empieza a caer a niveles récords. La Gallup hace una encuesta anual que le pregunta a los estadounidenses una cantidad de cosas, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de otro? Y una de las cosas es la confianza en la prensa y qué confianza tiene en la prensa, que ha tenido sus más altos niveles en los años 70, cuando Watergate, etcétera, que la gente tenía un alto respeto por la prensa. En el año 2016 y en el año 2017 bajaron a niveles récords. Nunca había bajado tanto la confianza en la prensa, que llegó incluso a niveles de 30% y de 21%, si lo vemos en los republicanos, y un poquito más de confianza en los demócratas. O sea, estábamos muy mal. De ahí en adelante, incluso estábamos tan mal que había más confianza en las plataformas que en los medios. Eso la prensa se dio cuenta y ha tenido que hacer un trabajo importante para recuperarse, la verdad. Se ha hecho un trabajo importante en los medios importantes, en los medios serios. Dijeron, nosotros no podemos seguir en esto, no podemos estarnos confundiendo con plataformas que publican cualquier cosa, que publican cosas sensacionalistas. Empezaron a organizarse, empezaron a enseriar, y periódicos como New York Times, Washington Post, etcétera, en sus debidos nichos. También ellos tienen sus preferencias de alguna forma, pero se enseriaron en cuanto a las noticias y han logrado recuperar bastante, porque hacia el año 2019 ya el periodismo había logrado 5 puntos más de los que había perdido, mientras que las plataformas habían perdido 2 puntos. O sea, la prensa seria empezó a recuperar su lugar como las fuentes confiables de información, y hacia las últimas encuestas de News We Trust nos están diciendo que una mayoría importante del 70% de las personas consideran que los medios serios, los medios periodísticos profesionales, son las fuentes principales de información para poder tener una visión creíble y confiable de la realidad. Ese es un contexto que doy, pues, inicial, ¿no? Como para servir el tema, servirlo en un plato apetitoso. Apetitoso, exacto. Ok, perfecto. Entonces, déjame agregar un par de cosas, ¿no? Que yo creo que son importantes para ponerle condimentos a ese plato principal.
Y para entender, este es mi punto de vista, ¿no? Para entender lo que pasó, como tú bien describes, en el 2016, cuando la frase fake news se convirtió en tópico y esa frase también se convirtió como en una manera de atacar políticamente, se convirtió en un arma, digamos así, ¿no? Exacto. Y bueno, para entender por qué eso pasó en el 2016, yo creo que es importante entender un poquito cómo se manipuló la información en algunos aspectos sociales y políticos en el mundo, en momentos muy cumbres, que de una manera u otra ayudaron a que las personas en el 2016 lo utilizaran a su favor, ¿no? En ese artículo que yo nombré la semana pasada de esta Anne Applebaum en el Ujú. Atlantic, donde ella habla de los colaboracionistas. Ajá. Ella habla, es muy interesante lo que ella habla acerca de cómo las mentiras se van acumulando poquito a poquito y cómo se hace difícil para una persona tomar esa decisión cuando dices, esto es suficiente, ya no voy a seguir convirtiéndome en un cómplice de la mentira, ¿no? Ella habla de cómo la Unión Soviética, durante la Guerra Fría, específicamente habla de un caso importante en los 50, cómo los rusos, cómo los soviéticos utilizaron esta idea de decir mentiras con el propósito de crear confusión, de crear caos, ¿no? Cuando ella habla de un caso en particular donde hubo unos escarabajos que empezaron a hacer daños gravísimos en los sembradíos de papas de la Europa Oriental y cómo los soviéticos lanzaron unos panfletos diciendo que estos escarabajos, estos insectos, habían sido lanzados por los americanos desde los aviones. Nadie creía la mentira, ella dice, nadie creía la mentira, pero el punto no era creer la mentira, el punto era demostrar que el sistema era lo suficientemente fuerte como para crear una máquina de mentiras lo Ujú. suficientemente grande como para asustar a la gente, ¿no? Después también en el Atlantic leí un artículo muy bueno que hizo, salió en el 2018, donde hablaron de un estudio que hizo el MIT, de Michigan Institute of Technology, sobre la evolución de los fake news antes del 2016, ¿no? Y cómo ciertos tweets en el 2013 se convirtieron en virales, diciendo mentiras que eran absolutamente obvias y cómo el ser humano se engancha, y sobre todo las redes sociales que amplifican todo, se enganchan, comparten hasta 6 veces más una información falsa, una mentira, que una información verdadera. Y parte de esta explicación es que ellos explican que el ser humano, y esto es algo que tú has comentado en otros programas, y la gente podría ir revisar las cosas que tú has dicho muy elocuentemente, que es básicamente esa idea de que el ser humano quiere sentirse especial y quiere sentirse que es parte de una élite que comparte una verdad, entre comillas, que los demás no comparten. Y entonces se sienten que son mejores que los otros, ¿no? Dentro de todo, yo lo siento muy asociado también con este fenómeno que es muy latinoamericano y también muy venezolano, de que yo lo llamo el a mí no me jode nadie, que al Ajá. final nos jode a todos, que es esta cosa de que a mí no me jode nadie, entonces yo no creo en lo que me digan porque yo soy más arrecho que los demás. Y entonces empieza a promulgar esta atmósfera de desconfianza, ¿no? Lo dejo ahí porque ya me pasé mis 3 minutos, pero después continúo con esto. Ok, sí, mira, muy interesante lo que dices, le da un contexto. En efecto, tengo aquí las cifras del MIT, de que hay un 70% más de probabilidad de que sea retuiteada una noticia falsa que una no falsa. Mira, Jesús, yo hice mi estudio de una cantidad importante de noticias falsas que fui recogiendo de redes, sobre todo Twitter, ¿no? Uh -huh. Que es la más abundante. Y llegué a 5 puntos que yo considero que son, que explican pues bastante bien el por qué la gente comparte fake news en redes. Uh -huh. No son todos, pero son los más frecuentes que yo he observado. Uno es, en la misma línea de lo que estamos hablando, el narcisismo, ¿no?
¿Sabes Exacto. que lo que estamos hablando, la gente quiere figurar en las redes, quiere ser admirada y popular. Y una noticia falsa, como normalmente las noticias falsas no son que se cayó una hoja de un árbol, ¿entiendes? Sino que un árbol produjo una hoja de marihuana y era un árbol de pera, ¿entiendes? Tiene que ser una cosa realmente fuera de lo común para que llame la atención. Entonces, este, quieren también ser mencionados y citados, porque si a ti te citan, tú estás viralizándote también con la noticia que estás difundiendo. Luego eso te hace tener más seguidores, se hace ser más popular, ¿no? Es una forma de validación social, diría yo, ¿no? Entonces, siempre se busca información sensacionalista, información que mueva los jugos internos de la gente, ¿no? Y que llame la atención. Entonces, hay una sensación falaz de que la persona que comparte una información es más importante que la información que comparte. ¿Me explico? Ujú. La gente se siente más importante que la misma información que está compartiendo, porque en realidad su objetivo es el ego, no es la información. Otra cosa importante es el sesgo de confirmación, que yo lo he mencionado para otras cosas, ¿no? Pero en este Exacto. caso, yo siento que solo resuena en la mente lo que coincide con un patrón fijado. Por Ujú. ejemplo, siempre hemos hablado del ejemplo de los astrólogos. Si el astrólogo predice un evento y el evento ocurre, todo el mundo lo aplaude. Pero si el evento no ocurre, no pasa nada. Nadie dice, mira, prometió, predijo algo y no se cumplió. ¿Entiendes? Si resuena algo, si resuena algo y ocurre, wow, eso entonces refuerza la cosa. Es como que, vamos a ponerlo de esta manera, yo difundo 20 noticias falsas y se cumple una sola, y esa una sola hace tanto ruido que borra las 19 restantes en las que no acerté. Mi acierto con una me hace popular y mi desacierto con 19 no lo nota nadie. Otra cosa es la impulsividad. La impulsividad es importante y eso me lo ha dicho mucha gente. En las redes todo es rápido y el narcisismo lo empuja a uno, a la gente, a querer ser el primero, a querer destacarse, ¿no? Para mandar el tubazo. El tubazo era algo que antes era periodístico, ahora es una cosa de todas las personas. Entonces hay un impulso inconsciente que premia y la inmediatez sobre la revisión. Nadie revisa. Manda, es como decir, disparan primero y averiguan después. Entonces, otra cosa también importante es el autoengaño inconsciente que yo llamo, ¿no? Que es que mucha gente es capaz de autoconvencerse de algo si se alinea con sus intereses o expectativas. Por eso cuando mandan una noticia que dice que Maduro estaba montándose en un avión para escapar con su familia porque ya los militares le dieron un ultimátum, mucha gente lo comparte, aunque en el fondo sepa que eso es mentira, pero es que lo desean a tal punto que lo transforman inconscientemente en un hecho. Exacto. ¿Entiendes? Por eso es que las noticias falsas muchas veces juegan hacia las expectativas y hacia los deseos de la gente, porque saben, los laboratorios saben muy bien que las personas tienen la compulsividad por un lado, pero por otro lado el deseo inconsciente de que las noticias sean las que ellos quisieran que existieran, ¿no? Entonces, y finalmente la llamada posverdad, que yo diría que es un estado de cosas, ¿no? En el que las personas le creen más a la autoridad o al carisma que a la ciencia y sus datos. Y eso lo hemos visto con líderes carismáticos como Donald Trump. Donald Trump dice unas cosas que, caramba, o sea, creerlas requiere que tú seas un fan incondicional de Donald Trump. Eso de usar el clorhidrato, o sea, y lo de las máscaras es un ejemplo también. Las máscaras no son necesarias, las máscaras son una forma de debilidad, mientras que los científicos están diciendo usen las máscaras porque eso reduce la posibilidad de contagio, no solo de uno, sino de los otros, etcétera, etcétera, pero puede más la autoridad que la El ciencia, o carisma, sea, que la autoridad, exacto. los datos duros. Entonces, Ujú. si tú pones esas 5 razones juntas,
y dices, vamos a suponer que por lo menos cada persona que comparte noticias falsas tiene 2 de esas 5, ya eso es suficiente. O una incluso, una es suficiente, pero en la mayoría de los casos las personas tienen 2 o más. Es muy difícil enfrentarse a esa compulsividad y enfrentarse a esos factores psicológicos y emocionales que son tan fuertes, tan inmediatos y que apuntan al ego y a las ansias de validación digámoslo así, de éxito social que tienen las personas. Muy difícil. Ahí lo dejo. Exacto, exacto. Sí, bueno, yo creo que es importante entonces saber que las personas que promueven estas falsedades, estos fake news, conocen muy bien esas conductas Sí, humanas señor. que hacen que funcionen tan bien, ¿no? Y al final de cuentas lo hacen porque esa atmósfera de desconfianza es muy útil para ellos, ¿no? Para legitimizar y para ampliar su mensaje. El simple hecho de que yo represente aquí la visión liberal o la visión demócrata hace que mucha gente que escuche este programa decidan, antes de que yo abra la boca, que van a estar en desacuerdo con lo que yo digo, ¿no? Y eso es Es, exactamente el propósito de por qué crean este ambiente de desconfianza, ¿no? sí, Es imposible, y tú ya lo nombraste a él, es absolutamente imposible hablar de este tópico y no hablar de Donald Trump. Y es divertido porque una de sus fake news fue el hecho de decir que él inventó la frase fake news, que por cierto no es verdad, él no la inventó, ya sí, existía sí, antes, claro. pero definitivamente, como tú descubriste en tu estudio, se convirtió en tópico en el 2016, ya que él la empezó a utilizar de una manera sistemática, de una manera Sí, sistémica, para atacar a todas las personas que estuviesen en contra de él. Y exacto. el principal resultado es algo que tú comentaste al principio, fue esa ola de desconfianza en los medios de comunicación social que en cualquier momento que decían algo que no fuese favorable a él, él decía, Ujú. eso es fake, fake news, fake Sí, news, fake news. Y se fake convirtió, news press. exacto, porque él, no nos podemos olvidar, él es el resultado de un show de reality, él es una persona que es un personaje de Sí, televisión, y en sí, sí, televisión, sí. en reality show, esas líneas pegajosas, esos taglines, Sí, esos slogans, funcionan muy bien. You're fired, and fake news, etcétera. Y él se maneja maravillosamente en crear esas lineecitas. Y lo hemos es visto, correcto. lo hemos visto la semana Bueno, pasada. Sloppy Joe, ese tipo de cosas. Exacto, exacto. El perfecto ejemplo fue la semana pasada cuando Axios dijo que reportó que él había dicho que se iba a reunir con Maduro. Toda la gente de la derecha saltó a decir fake news cuando no era fake news, pero es la reacción inmediata. Él Sí, sí, condicionó a la gente sí, a que todo lo que sea negativo para él es automáticamente fake news. exacto. Y el problema es, como lo estaba yo tratando de explicar en mi comentario anterior, es que esto ha sido utilizado como propaganda y han estudiado durante décadas los rusos el uso de esto, y no solamente los rusos, sino además otras Estaba- dictaduras y otros gobernantes totalitarios lo han utilizado. Y mira, y hay veces que las mentiras son más blancas que otras. Una de las mentiras que los rusos mantuvieron hasta la caída de la Unión Soviética fue toda esa mitología y esas leyendas que crearon acerca de los perros que volaron hacia el espacio. Y yo comenté en un podcast anterior que hay un libro lindísimo que se llama Soviet Space Dogs y que te cuentan toda la historia del proyecto de lanzar perros al espacio y cómo Laika se convirtió en un Oye, ícono sí, íconos. de la historia aeroespacial, y Laika se murió a unas cuantas horas de despegar, se murió en una combinación de falta de oxígeno y de exceso de calor en la cabina, y Rusia ocultó eso literalmente por décadas, y la mentira que crearon fue que había sido un éxito total y Laika había sobrevivido los días que se había pensado que iba a vivir, etcétera, etcétera. Pero es al final de cuentas esa necesidad de manipular la información porque la información real no coincide
con sus planes políticos. Y ese es el momento donde tenemos que ser aún más cuidadosos al consumir información en general. Es correcto. Mira, fíjate, Jesús, es que no hay duda. Y de paso, nosotros tenemos un ambiente que podríamos calificar de una tormenta perfecta para las noticias falsas. Primero es todo este trabajo que han hecho los rusos, los chinos y otros laboratorios. O sea, los laboratorios, los grandes laboratorios que están diariamente generando información falsa, información misleading, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que ya yo lo comenté aquí, pero lo voy a volver a decir rápidamente, que reveló la investigación de Robert Mueller sobre la colusión rusa, es que los rusos apuntaron mucho a crear polarización artificial, a enfrentar, ¿entiendes? A decirle a los afroamericanos que eran explotados y abusados por los blancos, para decirle a los blancos que se le estaban quitando sus espacios, diciéndole a los latinos que, pues, que no los querían ni unos ni otros y que no sé qué cosa. Eso creó mucha crispación y mucha polarización, porque ellos han entendido por sus investigaciones que la polarización favorece enormemente a las noticias falsas, porque si tú estás polarizado, tú estás ya programado, tú estás preprogramado a aceptar algo si afecta a tu enemigo o beneficia a tu causa, ¿no? Porque estás viendo las noticias de manera emocional, no racional. Entonces se han creado lo que llaman los silos ideológicos, que son esos espacios grupales donde la gente se refuerza mutuamente. Entonces, obviamente, cuando tú publicas algo falso que beneficia a tu causa, tú tienes un ejército de gente listo para no solamente difundirla, sino para agregarle su propia versión de la narrativa, para apoyarlo públicamente, para debatirlo a favor, para darte argumentos mira, cualquier cosa, o sea, tú lo sabes muy bien, una persona medianamente informada, medianamente inteligente, puede en un debate, entre comillas, probar cualquier cosa, así sea mentira. O sea, me explico, con la debida narrativa, con las debidas herramientas y con la debida manipulación, prácticamente cualquier cosa puede parecer cierta o plausible, ¿no? Porque entonces si no la ganas, la empatas. Entonces dice, bueno, está bien, lo mío no es verdad, pero lo tuyo tampoco es verdad. Por esto y por esto y por esto. Entonces hay un caos también de canales. E Internet, que es una maravilla, que es una de las más grandes inventos de la historia humana, en mi opinión, también tiene su lado negativo cuando lo usas mal, porque hay un caos de canales, un caos de medios, marcas, iniciativas, contenidos, tipos de actividad. Una persona en un sótano, en un cuarto, en una habitación de un estudiante, un individuo puede enviar miles, cientos de miles de mensajes, puede tener un medio, puede imitar un medio. La gente puede creer que es una gran organización y realmente son 3 personas mandando cosas para mover una causa. Hay una saturación también de audiencia como emisores. La gente que es audiencia, pero mandando información, saturan el ecosistema totalmente, ¿no? Por otro lado, también están las campañas de desinformación que se hacen profesionalmente. Mira, yo conozco una investigadora venezolana que hizo un estudio sobre los bots que usa el chavismo. Y los bots que usa el chavismo están amparados por laboratorios gigantescos, asesorados por chinos y rusos. Eso, mira, Twitter desarmó, yo no me acuerdo cuántos ahorita, perdona que se me fue la cifra de la cabeza, pero eran por lo menos 200.000 cuentas falsas, bots, robóticas, que solamente se dedican a rebotar la matriz del día. ¿Entiendes? Qué sé yo, Guaidó es un aliado secreto de terroristas, qué sé yo, chechenos. Entonces, eso, si lo rebotan 3, 5, 10, 20 personas, no hace absolutamente nada. Pero si la rebotan 200.000 personas, sí, porque eso llega a todas partes, se llega a discutir
Y hay esa impresión en la gente que no tiene esa solidez para verificar de que si se comparte mucho una información, es muy probable que sea cierta. Y como las noticias falsas se comparten 70% más que las no falsas, te imaginarás el peso, pues el empuje que tienen, ¿no? Entonces las noticias falsas se han convertido, como tú dijiste, en un arma. Es de weaponization de las noticias. Y el último puntico, que a lo mejor te puedes agarrar de ahí y hacer también unos comentarios, me gustaría saber qué opinas, la pseudoprensa, la cantidad, el espacio intermedio, porque hay unos sitios que son claramente profesionales y hay unos sitios que son claramente amateurs, pero hay una gran franja de periódicos que parecen profesionales o revistas, lo que sea, o boletines, que parecen profesionales, porque el aspecto dice, oye, esto se ve serio, se ve bien armado, pero no lo son en absoluto, ni en forma ni en contenido. Pero como tienen un empaque que parece profesional, mucha gente simplemente los considera que son una organización, una cosa, y son 3 personas ahí en un garaje mandando basura, en realidad, y cosas mal redactadas, y cosas no investigadas, etc. Entonces la pseudoprensa, la que parece pero no es sumamente perjudicial en este asunto, porque son los que más mandan información. Y eso lo sabemos por miles de casos de gente que cuando dice, mira, Jesús es un extraterrestre. Yo digo, pero ¿cómo sabes tú eso? Mira, lo dijo esta gente. Y entonces otra persona dice, sí, mira, lo dijo este periódico, esta revista, esta marca. ¿Entiendes? Entonces se amparan en el hecho de que parecen profesionales y ya una cosa que es abiertamente falsa, pues queda en entredicho o queda como cierto para muchos, pero queda también como algo que podría ser cierto para otros. ¿Me explico? Entonces, estamos en una tormenta perfecta. Mira, Fernando, yo creo que al final del día lo importante es saber qué tipo de juego queremos jugar, ¿no? Y qué tipo de democracia queremos tener. Es evidente que dictaduras totalitarias como China y como Rusia han utilizado los fake news como un arma, ¿no? Definitivamente. Pero tú hiciste un comentario muy importante que yo quiero adentrarme un poquito, que es el Mueller Report. El Mueller Report fue una investigación muy seria hecha por el Departamento Fiscal de Estados Unidos, con acceso a inteligencia de la mejor calidad en el mundo. Y llegaron a unas conclusiones muy específicas y muy claras, muy claras, de que si los rusos sí habían hecho interferencia, que la campaña de Donald Trump estaba abierta y había solicitado ayuda, que de hecho hubo 34 acusaciones legales de actividades criminales, gente como Paul Manafort, Roger Stone, Michael Flynn, Bill Gates, Michael Cohen, George Papadopoulos fueron sentenciados por haber hecho cosas criminales en contra de las leyes de Estados Unidos. ¿Y qué hizo William Barr cuando él recibió el Mueller Report? William Barr, que es la persona con el título más importante en la administración, tiene que ver con el proceso judicial en este país, en lugar de utilizar el Mueller Report para acusar a los rusos y defender la democracia americana, lo primero que él hizo fue un fake news. Él redactó una conclusión, entre comillas, de 40 páginas, que fue lo que repartió en la prensa, donde él decía que quedaba totalmente exonerado Donald Trump y que todo lo que se había pensado que decía el Mueller Report era mentira. Y yo recuerdo esa semana donde todo el mundo, todos, incluyéndome a mí, decíamos, wow, de verdad, estábamos todos equivocados, Donald Trump y la campaña no hizo nada, esto, de verdad, entonces, ¿por qué metieron preso a esta gente? Había como mucha confusión, pero literalmente, eso fue lo que hizo William Barr. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Hoy en día, todavía hay gente que dice que el Mueller Report exoneró a Donald Trump, porque esa primera mentira, basado en esos principios que tú explicaste al principio de esta conversación, se convirtió en algo que era fácil de compartir, que apoyaba las creencias que tenía la gente previo al report, confirmaba lo que querían creer y tenía esa cosa dramática e inesperada que ocasiona que una cosa se convierta en viral. Pero últimamente
fue el señor William Barr hizo algo solo comparable con algo que harían los rusos o los chinos en regímenes totalitarios. Y ese es el punto que a mí me parece que todos los que creemos en la democracia, independientemente de que seamos de derecha o de izquierda, demócratas o republicanos, pro-Trump o anti-Trump, es entender el daño que le hacen las instituciones y el entender también por qué los rusos quieren crear este sistema de caos. Los rusos, dentro de su sistema en Rusia, hay un nivel de desconfianza por el sistema absolutamente gigante. Es como Venezuela con el régimen de Maduro. La gente sabe que Putin, o Putin, me da risa, yo digo Putin, o Putin, no sé cómo se dirá en ruso. La gente sabe que él hizo trampa en las elecciones. La gente sabe que hizo trampa en las elecciones pasadas. La gente sabe que hizo trampa la semana pasada cuando se autorizó a él mismo a quedarse en la presidencia por 16 años más. La gente sabe todo eso, pero su poder viene de esa cosa de la mafia rusa, viene de esa frase tan conocida por todos que en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ellos Exacto. se alimentan, ellos hacen negocios, su poder viene de ese sistema caótico donde la gente la gente no cree en las instituciones. Entonces, cuando nosotros en las democracias occidentales caemos en la trampa de compartir fake news, nos estamos literalmente convirtiéndonos en pseudoagentes rusos, porque estamos promulgando y propagando su campaña de desestabilización. Sí, sí. Entonces, claro, eso es algo a mí que me atormenta muchísimo. Y contestando tu pregunta sobre la pseudoprensa, eso es algo que yo le tengo mucho miedo por el poder que tienen. Y lo más triste de todo es que al final del día, esa gente que está haciendo esto, que promueve esta pseudoprensa, que inventaron la pseudoprensa, que son los editores de esta pseudoprensa, el único compromiso que ellos tienen en realidad es con su bolsillo. Ellos ni siquiera son personas con ideologías fuertes, como podría decir, como inclusive un comunista ruso, que aunque piense exactamente lo contrario, como pienso yo, por lo menos tiene una ideología que va más allá de su persona. Pero esta gente que tiene estos tabloides y estos websites que nada más buscan un clic, lo único que les importa es el dinero que les entra en el bolsillo al final del mes, sin importarle las consecuencias y el daño garrafal y profundo que le están haciendo al sistema democrático. Y déjame concluir también con esta otra idea que tiene que ver un poco con esta idea de la hiperambición, ¿no? Y esa mentalidad de inmediatez que nos está consumiendo nuestra propia realidad democrática. Y esa cosa que viene yo creo que viene desde ese principio de las corporaciones que tienen que reportar su crecimiento fiscal cada 3 meses. Y si no dan resultados positivos, la bolsa de valores los castigan y sus acciones bajan, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, y eso es lo que pasa, ese es el perfecto síndrome que Donald Trump tiene. Él no piensa en lo que va a pasar mañana, en una semana o en un mes. Él quiere que hoy lo que salga en la prensa sea positivo hacia él. Hoy. Entonces, esa obsesión con la inmediatez lo lleva, combinado con su arrogancia y su egotismo, que es una cosa que no tiene nombre, lo hace decir cosas que él cree que son populares hoy, sin pensar en las consecuencias que eso puede tener mañana, pasado o el mes que viene. Y si él pierde las elecciones en noviembre, va a ser por fin el momento donde él se va a dar cuenta que él tenía que haber pensado en términos un poco más complejos. Exacto, y no solamente en lo que la prensa reportó acerca de él en los titulares de esta tarde. Claro, de paso la prensa se puede equivocar, o sea, que dejar que eso se cocine un poco, ¿no? Sí. Mira, lo que tú dijiste de William Barr, tiene mucho que ver con una cosa que me dijo un amigo, Carlos Mora, cuando yo puse estos 5 puntos
por los cuales la gente compartía noticias falsas, él me sugirió un sexto, que era la sobreestimación de la fuente. Y yo creo que eso también pasó con mucha gente con William Barr, porque no todas las gentes están tan informadas como tú, ¿entiendes? Pero dicen, oye, William Barr es o sea, es un personaje público que tiene una autoridad que se le ha dado el gobierno. Si lo dice, pues debe ser verdad. ¿Me explico? O sea, a veces no nos detenemos, a ver eso, ¿no? A ver, simplemente buscamos lo que más rápido nos valide. Ah, eso parece un medio, listo. Ah, eso lo dijo William Barr, listo. No hay mayor investigación. En cambio, la gente que realmente cuestiona o revisa o confirma o valida lo que lee, lo que consume, lo que ve en un video, etcétera, siempre se hace unas preguntas importantes. Yo tengo aquí una lista muy rápida de preguntas que yo generalmente hago cuando veo una noticia, entre comillas. Lo primero que me pregunto es si es una noticia, o sea, si es de género profesional periodístico o simplemente es una persona que puso Donald Trump, qué sé yo, Donald Trump tiene ojos biónicos. Bueno, eso es un hecho, pero es una noticia, porque para que sea de género profesional periodístico, eso tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Tú tienes que decir de dónde sacas eso, o sea, cuál es la fuente de eso, cómo puedo yo, como ente independiente, validar eso con tu noticia. Es decir, ofrece pruebas forenses, puede presentarse en una corte de ley. Tú sabes que nosotros conocemos bien los periodistas el concepto de noticia crimini. Noticia crimini es una noticia que se publicó que se pudiera presentar en una corte de ley como prueba de que un hecho ocurrió, sobre todo hechos que han ocurrido muy atrás en el pasado. Dicen, no, pero mira, este periódico lo reseñó. Eso es una noticia crimini que se puede presentar en una corte de ley. No significa que es verdad, pero significa que que es aceptada por una corte de ley. Es aceptada. Después se verá si es verdad o no, pero refuerza uno de los dos lados que están en pugna, el que dice que pasó algo porque lo reseñó un periódico profesional. Luego, también ver si esa noticia tiene resonancia en otros medios. O sea, en medios, a través de Google News, por ejemplo, se puede buscar fácilmente en qué otros medios, o en Google, se puede buscar en qué otros medios se habló de una noticia tal, a ver si lo dijeron de la misma forma, a ver si lo dijeron de formas distintas, a ver si no lo dicen otros medios. A veces cuando no lo dicen otros medios, ya es una razón para sospechar. ¿Cómo es la conversación en redes? Hay solamente conversación en redes y no hay presencia y resonancia en otros medios, ya eso es sospechoso. Porque en las redes, por supuesto, puede haber una conversación enorme y la noticia ser falsa. Luego, los sesgos. Tiene un sesgo político o ideológico o ambos. O sea, se nota. Es posible que uno pueda detectar que nos están tratando de llevar hacia algún lugar específico en vez de simplemente explicarnos o describirnos un hecho. Luego, la credibilidad del medio. Ese medio que estoy viendo lo conozco, es un medio conocido, es un medio profesional, es un medio que tiene tradición o es un medio que simplemente no sé de dónde viene, no sé quiénes lo hacen. Son identificables. El medio, sus representantes, sus autores se identifican. A veces tú no sabes quién escribió eso, tú no sabes quién edita eso, tú no sabes dónde está el sitio. Mientras que los medios profesionales se identifican claramente. Su dirección, su director, su staff, quién publicó eso, y tú puedes hacer un background check en internet y decir, ah, no, este es un tipo, este es un periodista profesional, este es un editor con experiencia, etcétera, etcétera. Luego, si las noticias tienen lo que llamamos metadata, si tiene fecha, si tiene nombre del autor, ese tipo de cosas que estoy diciendo, ¿no? Que permiten, oye, darle un contexto a la noticia y decir, esa noticia es de ese medio o ese medio está copiando una noticia de otro lado y si la está copiando, ¿de dónde es la noticia originalmente? Y luego, pues, los vicios de tendenciosidad, de manipulación, que tienen que ver con lo primero que hablé hace rato, ¿no? Hay estímulo a la emocionalidad
o es una narrativa absolutamente no apasionada, sino centrada en los hechos, y por lo menos si hay al menos un tipo reconocido de noticia falsa, contenido problemático. Lo que llaman por contenidos problemáticos son esos contenidos que a veces están en ese borde entre lo falso y lo cierto, porque precisamente no te dan la información suficiente como para que tú valides, pero parece que estuviera validada. Cónchale, son preguntas que ¿quién se las hace? ¿Quién se hace esas preguntas en un mundo apurado y sobrecargado de información? Nadie. Nosotros los periodistas lo hacemos porque ese es nuestro trabajo, o estamos entrenados para eso, o el que quiere buscar lo que es cierto. Pero de resto nadie lo va a hacer, porque la gente vive apurada o porque la gente simplemente responde a sus intereses también económicos, ideológicos, políticos, etcétera, y si la noticia le parece cierta y lo beneficia, inmediatamente la despacha como cierta, pero si no le beneficia, inmediatamente la despecha como falsa, sin much further ado, sin mayor cuestión adicional. Exacto. Mira, lo de los medios es algo gravísimo, ¿no? Y nosotros como comunicadores, como tú bien explicas, tenemos una sensibilidad particular para no solamente detectar cosas que suenan falsas o manipuladas, sino también por esa necesidad de defender a aquellos que sí son respetables, ¿no? Y eso me lleva también a pensar acerca de las estrategias y cómo se manipula la información para que sea susceptible a duda, ¿no? Ahí, este fin de semana pasado me leí un artículo sensacional en el New Yorker, que ya lo he dicho anteriormente, es una de mis publicaciones favoritas, donde le hicieron una entrevista y un trabajo muy, muy, muy interesante sobre Fiona Hill. Fiona Hill fue esta mujer que habló en el Congreso durante el impeachment de Donald Trump. Ella es una experta en Rusia que ha trabajado con varios presidentes de los Estados Unidos, con Obama, con Bush y con Trump. Y con más de 20 años de experiencia, habla perfecto ruso, ha estado representando a Estados Unidos en mesa sentada con Putin y demás. Y ella explicaba, por ejemplo, que ella está en capacidad de detectar ciertas cosas, ciertos trucos que hacen los rusos, en este caso, para crear esa idea o esa atmósfera de desinformación o de falsedad. Y ella dijo que cuando ella leyó ese famoso dossier de Christopher Steele, de Steele Dossier, donde hablan donde supuestamente hay un tape de un video con Donald Trump en actos comprometidos en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Ella se dio cuenta inmediatamente cuando ella lo leyó que los rusos, las cuentas que Steele usó, quizás sí le dieron mucha información real, pero también le dieron un nivel de detalle que ella sabe que es imposible que las personas tuviesen. ¿Y por qué se lo dieron? Porque esos detalles son mentiras, va a ser fácil demostrar que son mentiras, y en el momento que tú dices que un porcentaje del dossier es basado en mentiras, la credibilidad del documento total se pone en duda inmediatamente. Entonces, es un tipo de estrategia, ¿no? que funciona, que es increíblemente poderoso. Efectivo. Sí. Efectivo, sí. La otra cosa que no podemos dejar de hablar hoy, y ya estamos llegando al final del programa, es YouTube. Y tiene muchísimo que ver con lo que tú estabas diciendo y la calidad del emisario, ¿no? Sí, sí, sí. Hay videos en YouTube que tienen millones y millones y millones de vistas, donde hablan de unas teorías de conspiración, de unas cosas que son tan absolutamente manipuladas, propagandísticas y descaradamente falsas, que la gente cree. Ya sabemos por qué la creen, porque tú explicaste la condición, la inclinación humana de por qué lo hacemos. Pero el hecho de que YouTube se haya convertido en esta máquina de generar y de acentuar la propagación de falsedades es algo que a mí me horroriza. Y dentro de todo quiero terminar con algo un poquitico más optimista que tiene que ver con nuestro podcast y que tiene que ver con nuestro proceso personal. A mí me agradó muchísimo
cuando la semana pasada yo estaba tratando de hacer un poquitico de promoción en nuestra página de Facebook, que Facebook me haya obligado a utilizar 3 tipos de confirmación de que yo sí soy una persona y no soy un bot, de que yo sí vivo en los Estados Unidos y no estoy basado en una de esas maquinarias rusas Sí, de propaganda, o en algún lugar en China, o algún lugar en Cuba, o inclusive Venezuela. Pero el hecho sí, de que se haya tomado la molestia, de que se estén tomando la molestia, y vaya usted a saber, claro, siempre hay manera, y sobre todo los que son profesionales a la hora de engañar, buscarán maneras de burlarse del sistema de confirmación. Pero me alegra que estén tratando, ¿sabes? Me alegra que ellos sí. tengan un sistema de filtración que trate de identificar esas personas que están utilizando esto para simplemente propagar información falsa, que últimamente, sigo repitiendo, la única víctima y la víctima más grave en toda esta guerra de los fake news, de las falsas noticias, es la democracia. Entonces, Sí. cuando entendamos que tenemos que atacarlas, no es una cuestión, lo repito, lo dije hace un ratito, pero lo repito, no es una cuestión partidista, no es una cuestión de republicanos contra demócratas. Es lo que nos une, lo que tenemos en común entre todos, entre todos los que vivimos en democracia en este mundo. Los fake news son un arma que ataca la democracia, la debilita, y tenemos que estar todos muy pendientes de eso. Mira, y volviendo a cosas que tienen que ver con nuestro proceso personal, yo leí algunos comentarios, no voy a decir nombres por supuesto, pero yo leí algunos comentarios que escribieron en ese texto que escribiste en Facebook, que generó nuestra conversación la semana pasada entre Biden Ajá. y Trump. Alguien en Venezuela, que me imagino que habrá visto demasiados videos en YouTube, llegó al extremo de decir que hasta Rómulo Betancourt era comunista. Entonces, Sí, si, sí, sí, sí. si llegamos a un punto donde no vemos la diferencia entre Chávez y Rómulo Ujú. Betancourt, entonces, ¿de qué ha servido nuestra historia? ¿De qué sirvió todo lo que vivimos para lograr la democracia que tuvimos? ¿Y de qué han servido estos 20 años de absoluta miseria y tragedia en Venezuela, cuando no sabemos ni siquiera distinguir la diferencia Distinguir, sí. entre un presidente democrático que además fue uno de los pilares fundamentales de la democracia en Venezuela, como Rómulo Betancourt, independientemente de que te haya gustado o no te haya gustado toda su política, ese no es el punto, pero que digan que es un comunista a la misma par que Chávez, es donde tú dices, wow, los fake news están ganando. Los Sí, fake news señor. están ganando y tenemos que hacer un trabajo grandísimo para tratar de evitar que lleguen más allá. En uno de nuestros programas pasados hablamos de la terminología política, ¿te acuerdas? El socialismo. Sí. Bueno, esa tremenda ambigüedad que hay con lo que significa socialismo es producto de la fábrica rusa de mentiras, o Totalmente. sea, de desinformación, porque una de las cosas que ellos han hecho es de dibujar los límites que hay entre conceptos, ¿no? Entonces, socialismo va desde Stalin hasta un socialdemócrata democrático. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya no hay límite. Entonces ese caos juega a favor de ellos. Sí, hay un chiste, déjame comentar rapidito, hay un chiste muy cómico que vi en internet que decía, una persona decía, arriba el socialismo, y el tipo decía, no, yo odio el socialismo es lo peor. Bueno, ok, pero yo hablo del socialismo en Noruega no hay socialismo, eso no es socialismo, eso es solamente programas sociales que ayudan a todos. Ok, bueno, entonces quiero lo que hay en Noruega. No, porque eso es socialismo. Okay. Esa es la dinámica que Sí, sí, literalmente los rusos han implantado en nosotros, esa incapacidad de poder tener una conversación normal sí, sí, sobre lo exacto. que representa ese ámbito gris entre los dos Sí, extremos, que es donde todos vivimos, ¿no? Ok, Fernando, exactamente. ¿qué no te Mira, deja dormir esta semana? ya va, pero Ajá. puedo hacer un comentario sobre el programa del viernes pasado Ah, y claro. algunos feedback. Fíjate, el programa fue sorprendentemente muy visto y muy comentado. O sea, Di por favor cuál programa. La semana pasada tuvimos dos. ¿Estás hablando del de la religión? perdón, el del viernes, sí, de religiosidad y espiritualidad. Ok. Religión y espiritualidad. Tuvo, el otro también, por supuesto, pero el de la religiosidad, que
quizá no esperábamos tanta reacción, la tuvo y la sigue teniendo, pues siguen llegándonos mensajes, sigue habiendo mucho tráfico en ese podcast. Entonces tuvimos muchísimo feedback. Voy a leer algunos al azar, cortos y rápidos, ¿no? Por ejemplo, Yajaira Álvarez de Gibrín, que vive en México, nos dijo: acabo de vivir 46 minutos de una experiencia religiosa sabrosa. Hoy por primera vez en mi vida oí de Baruch Spinoza. Gracias a Jesús y a Fernando, mucho éxito, etc. Luis Miguel Molina nos recuerda que Spinoza no fue cristiano ni católico, sino judío, o sea, él profesaba la religión judía. Yo creo que yo por error, porque yo lo sé, yo he leído no solo a Spinoza, sino de Spinoza, yo lo sé, pero yo por error me traicionó el subconsciente y dije que él era cristiano. No, ya incluso lo puse en el artículo. Él era practicante de su religión judía hasta que la dejó. Después él la dejó y se volvió espinociano, digámoslo así. Pero me gusta tener la oportunidad también de hacer el amendment aquí, ¿no? Iris Dobbs me dijo: me encantó infinitamente, solo lamenté, bueno, ella hablaba de que él no te deja dormir, a veces con un tema tan espiritual y después uno práctico, bueno, ella lo veía que hacía un contraste fuerte, ¿no? Pero bueno, es parte, no sabemos en realidad lo que tú vas a decir y lo que voy a decir yo con lo que no nos deja dormir. Víctor Flores nos dijo una cosa que va un poco dirigida a lo que tú dijiste, Jesús. Él dice que recordemos que disciplinas o prácticas como el mindfulness vienen de religiones muy antiguas como las védicas, y que más o menos todos esos principios están prefigurados en esas religiones indostánicas de hace miles de años. Betsabe Capriles dice que le hizo falta un creyente en la conversación que tuvimos, ¿no? Yo le contesté, le dije: bueno, me pasa que somos dos, y en ese caso, bueno, casualmente coincidimos en lo que pensamos, pero usualmente no es así, pero en ese caso sí, pero nosotros incluimos también a los creyentes, pues que tienen perfectamente nuestro respeto y nuestra amplitud, y etcétera, ¿no? Claro. Bueno, y hay otros también, hay otros que nos hablan del cambio de que debe partir de la evolución del conocimiento humano. Hay personas que dicen que les sorprendió mucho que lo que dijimos coincide con lo que ellos sienten, pero que nunca se lo habían formulado. Eso me lo dijeron como 3 personas. Que ellos han sentido eso, pero que no lo podían poner en palabras, y que nosotros lo pusimos en palabras. A otros que nos gustó mucho que hablamos de una evolución, de la evolución de nuestra creencia a lo largo de la vida. Y bueno, muchos feedback, algunos están en los comentarios del artículo, pero otros llegaron por otras vías, por mensajes directos, por email, o están en las redes, están en nuestras redes. Quería hablar de eso porque mucha gente nos comentó, nos habló y nos expresó también sus propias experiencias. Sí, no, eso es maravilloso. Eso lo apreciamos enormemente y lo respetamos también profundamente. Ok, my friend, cuéntame, ¿qué no te está dejando dormir? Bueno, mira, no me deja dormir, chico, una cosa que es buena, pero tiene su lado también difícil, ¿no? Los ecologistas están muy impresionados porque en estos meses de cuarentena, todos los excesos de polución que hay en el mundo han bajado, todos. La cantidad de CO2 en la atmósfera ha bajado. La cantidad de plástico en el océano ha cambiado. Hay ciudades, sobre todo en el norte o en el sur del planeta, donde hay clima frío, hay ciudades en los Estados Unidos y en Europa donde los animales han vuelto a las calles de las ciudades. Hay poblaciones de abejas y de pájaros que han crecido.
Hay ríos que estaban sucios y han recuperado su limpieza. Hay, ¿cómo se llama? Cuando hacen esas tomas de satélites que miden la polución en el mundo, se han dado cuenta que ha bajado enormemente. O sea, esto lo que prueba es una cosa muy sencilla. La polución que producimos los humanos es sumamente tóxica y está aumentando a unos niveles enormes. Tenía que venir una cuestión mandatoria, yo sé que esa palabra no existe en español, pero a veces se me pega, obligada, Obligada. una situación obligada de confinamiento, de bajar el ritmo industrial, de dejar de hacer una cantidad de actividades en el exterior, fuera de la casa, para que el mundo pudiera recuperar un poco su frescura y su limpieza, aunque sea por unos meses. Digo que es bueno por eso, porque qué bonito que ha podido recuperar, se han podido recuperar en Venecia, han vuelto peces y delfines que no se aparecían por ahí ni locos, pues normalmente en circunstancias normales. Y también en algunas playas están volviendo especies que no estaban en esas playas. Y muchos lugares que estaban rutinariamente sucios se han limpiado. La naturaleza actúa. Y si no hay el constante botar basura, el constante, ¿cómo se llama? Uso de playas para botar desperdicios industriales, la naturaleza va haciendo su trabajo y la va limpiando. Entonces, me pareció bonito ver que nosotros vivimos en un planeta que vive, que tiene vida, que tiene autorregulación, que es capaz de sanarse a sí mismo. Pero si él se va sanando y nosotros industrialmente y masivamente seguimos ensuciándolo, no puede. O sea, no, es mucho más fuerte el impacto humano ensuciando que el impacto de la tierra limpiándose. Entonces me dejó pensando muchísimo esto, de cómo nosotros tenemos en nuestras manos deteriorar y destruir ecosistemas, pero también tenemos en nuestras manos, si lo quisiéramos, el sanarlos, porque en este caso no se hizo por la tierra, se hizo por la pandemia, pero fíjate la consecuencia que ha tenido en muchos ecosistemas que han visto sus poblaciones de animales crecer y sus poblaciones vegetales crecer y su aire limpiarse. Entonces, me hace pensar que, bueno, que es difícil, es muy difícil, pero soñar no cuesta nada. Que un esfuerzo coordinado oye, de restringirnos nosotros en algunas cosas que quizás no son necesarias, ¿entiendes? A veces uno va a una fiesta y te sirven un trago en un vaso de plástico y la gente bota el vaso y agarra otro. Se toma otro trago con otro vaso y entonces se toma 5 tragos en 5 vasos distintos. A lo mejor no hace falta, a lo mejor con un solo vaso te puedes tomar 2 tragos, 3 tragos, ¿por qué no? Es tu vaso, no estás tomando el vaso de otro. Exacto. Un ejemplo tonto, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, oye, servilletas de tela en las casas, cosas tontas, cosas pequeñas que sumadas a muchas personas, miles de personas, millones de personas que las hagan reciclar, por Dios, reciclar, echar una basura reciclable en un contenedor que no es reciclable es una afrenta a la naturaleza. Si tenemos ¿cómo se llama? Si tenemos el espacio para botarlo reciclable, ¿por qué por flojera no nos acercamos y lo ponemos si no lo botamos en el no reciclaje? ¿Entiendes? Entonces, sí, ese tipo de cosas me dejaron pensando porque primero sentí como un gran cariño por nuestro planeta, ¿vale? Que tiene vida, que vive y que es capaz de sanarse si le damos la oportunidad. Entonces, démosle la oportunidad. Exacto. Hagamos el esfuerzo. Sí, señor. Mira, Fernando, en preparación para el programa de hoy sobre fake news, me puse a leer aún más sobre lo que está pasando y sobre Trump y su habilidad de decir mentiras, etcétera. Y es tan grave lo que está pasando en este país que literalmente no me dejó dormir anoche.
Para el momento en que estamos grabando este programa, está reportado que Donald Trump en 1.226 días ha dicho 19.128 falsedades o dichos que son misleading, dichos que, cosas que ha dicho para confundir. Y esto ha creado un ambiente de desconfianza que analizamos en profundidad durante nuestro programa, que como yo dije, no nos permite poder conversar como adultos y llegar a conclusiones sensatas. Y las consecuencias que estamos viviendo cuando tenemos un presidente al que no se le puede creer durante una pandemia como la que estamos teniendo, las consecuencias son nefastas. Al momento de grabar este programa hay 132,000 muertos en los Estados Unidos, cuando hace un par de meses la administración dijo que 60,000 iba a ser más o menos el número que se iba a dar, y si ese era el número que se iba a dar, iba a ser considerado un éxito. Como que si cualquier cantidad de muertes pudiera ser considerado un éxito. La manera como ellos utilizan el lenguaje es una cuestión que me produce mareos. Pero Donald Trump durante el fin de semana también comentó que el 99% de los casos no presentan complicaciones, cosa que es absolutamente mentira. Una cosa es que la gente no muera y otra cosa es que la gente no tenga complicaciones. Hay un porcentaje muchísimo mayor que el 1% de personas que tienen complicaciones en las que no van a perder su vida, pero van a pasar por unos momentos de gravedad que los va a poder llevar a hospitalizarlos. Y no solamente eso, la gente que está saliendo viva después de estar en ventiladores está presentando condiciones que parece que van a ser de por vida. Entonces, ese nivel de, como tú dijiste también al principio de este programa, la politización y la falsedad con la que se trató cada vez que se hablaba de las máscaras, ha profundizado y ha prolongado esta crisis con el coronavirus, que era absolutamente necesario. Y voy a cerrar con una triste noticia, pero de alguna manera quiero celebrar su vida. El fin de semana murió el actor de Broadway, Nick Cordero, un muchacho joven, sí, con una familia joven lindísima. Su esposa se quedó ahora con su hijo pequeño. Y yo tuve la suerte de verlo en Broadway en el 2014, cuando él interpretó un personaje de un gángster en Bullets Over Broadway, un musical que hicieron basado en la película. Y vamos a poner en nuestro website un link a un video de los Tonys de ese año, cuando él estuvo nominado a un Tony, y ellos durante ese show presentaron uno de los números de ese musical de Broadway. Lo vamos a poner ahí para que la gente lo vea, para que aprecie su talento y como un homenaje a su legado. Y de verdad que el más sentido pésame a su familia, a sus familiares. Y la razón principal por la cual estoy nombrándolo a él es porque no quiero que su muerte sea en vano. Quiero que la gente entienda que el coronavirus es algo muy serio, que el COVID-19 mata, y si no mata, afecta duramente, y puede haber personas que son asintomáticas, y si bien la gran mayoría va a tener casos leves, eso no es lo que es importante. Lo que es importante es esas personas que sí tienen síntomas muy graves e inclusive pueden llegar están perdiendo su vida. Así que por favor, gente, por favor, usen máscaras, por favor. Ok, señor. Con eso terminamos nuestro programa de hoy. Síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube del 305 al 310, como es el nombre de nuestro programa. Y bueno, ¿algo más, Fernando? Sí, bueno, decirles que estamos en la web, tal cual, 305, del 305 al 310.com, y aprovechen pues el sitio para que nos dejen también comentarios ahí, nos den ideas de otros programas futuros, etcétera. Y bueno, lo demás en las redes también estamos. Y ahí nos pueden visitar en Instagram, en Facebook, Twitter. Es importante que participen, porque nos interesa mucho saber qué opinan de los tópicos y qué nos sugieren. Nos han dado muy buenas ideas para el futuros programas. Exacto. Bueno, perfecto, Fernando. Como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo. Igualmente. Chao. Cuídense. Chao.